Hola, buenas tardes. Soy Carlos y en este vídeo vamos a iniciar la segunda parte del curso de contabilidad. En los temas anteriores vimos, digamos, la parte introductoria que nos metió dentro de lo que era la contabilidad, explicó los conceptos principales y más importantes, y a partir de este segundo curso vamos a ir estudiando cada uno de los diferentes particularidades que podamos tener en la contabilidad, y vamos a analizarla y ver cómo pues, se lleva a cabo la contabilización en el libro diario de este tipo de asientos. Uno de los más importantes, o el más importante quizás, a efectos de la contabilización del día a día, podría ser lo que es el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. En los ejemplos anteriores no hemos hablado del IVA, no hemos comentado nada sobre él, un poco también para simplificar los hechos contables y que fueran más entendibles. Y a partir de este tema, o a partir del siguiente, mejor dicho, en los ejemplos que vayamos viendo, incorporaremos el concepto de IVA dentro de la contabilización de los hechos contables. Bien, antes de ver cómo se contabiliza, tenemos que entender y saber bien qué es el IVA. Si no sabemos exactamente qué sucede con el IVA, cómo recaudan las empresas el IVA para Hacienda, difícilmente podremos comprender correctamente cómo llevar a cabo la contabilización. Entonces, en este primer vídeo nos vamos a centrar básicamente en qué es el IVA. Bueno, la primera pregunta que tendríamos que contestar es si el IVA es un gasto para las empresas. Si entendéis que el IVA es un gasto para las empresas, es una pregunta que yo os hago y que quiero que la penséis. Probablemente la sepáis o probablemente no. Entonces, bueno, sería, digamos, el primer concepto que tenemos que tener claro. Y la respuesta, un poco para hacerlo más extraño todavía, es que sí y que no. Ahora veremos por qué. Bueno, para entender esto, lo mejor va a ser utilizar un ejemplo que va a simplificar el mundo real. Lo vamos a hacer mucho más simplificado, pero esto yo creo que nos permitirá comprender cómo funciona exactamente el IVA. Entonces, quiero que entendáis que este ejemplo no es un caso real, sino es una simplificación de lo que podría suceder en el mundo, en un mundo, digamos, más simplificado. Ahora lo veremos. Bueno, supongamos que tenemos un campo de trigo. En el campo de trigo suponemos, y como digo, solo suponemos porque es una simplificación del mundo real, es que en el campo de trigo no hay gastos. En el campo de trigo llueve, hace frío, hace calor, y eso origina que se produzca trigo en nuestra cosecha, ¿no? Ya sabemos que esto no es la realidad. Aquí si los campesinos me escuchan echarán pestes, pero bueno, espero que lo comprendan. Entonces, suponemos que en el trigo no hay gastos y que la madre naturaleza provee del campo de todo lo necesario para producir trigo. Vamos también a partir de otro supuesto, ya que tampoco es la realidad, es que el tipo de gravamen, el porcentaje que se aplica sobre el IVA del trigo, de la producción de trigo, es el 21%. Esto no es cierto porque hay unos regímenes especiales que no vamos a hablar aquí. Eso sería en un apartado o en un capítulo que hablemos sobre el impuesto del valor añadido más a régimen fiscal, pero no es el caso. Y vamos a suponer que el porcentaje es el 21%. Bien, eh, esto es, como digo, es un supuesto. El régimen, el tipo de gravamen, el porcentaje que se aplica sobre el IVA, el general, es el 21%. En los productos agrícolas, además, no es exactamente este porcentaje, pero da lo mismo. Yo prefiero utilizar este porque es el que más utilizaremos después cuando llevemos la contabilidad. Bien, vamos a suponer que el campo de trigo vende absolutamente toda su producción, 30.000 euros, a una sola fábrica de harina. Como digo, es una simplificación de la realidad. Es para que entendamos cómo funciona el IVA. Y suponemos también, es otro suponer, que el único coste que la fábrica de harina tiene
en su producción de harina es el trigo que ha comprado del campo de trigo. Bueno, vamos a ver cómo se llevaría a cabo esto fiscalmente. Bueno, por un lado tenemos que el campo de trigo, hemos dicho que produce 30.000 euros, es decir, va a vender por 30.000. Eso es lo que se llama la base imponible del impuesto, la base sobre la que se calcula el porcentaje o el canon o lo que fuera para calcular la cuota. A la base imponible le aplicamos lo que se denomina el tipo de gravamen, que es el porcentaje que se aplica a la base imponible para poder calcular la cuota a pagar de IVA. Es decir, a 30.000 le aplicamos un 21% y nos da 6.300 euros de IVA que tenemos que pagar. Es decir, este campo de trigo, que tiene una producción por 30.000, él vende por 30.000, pero en cambio él va a cobrar a la fábrica de harina no 30.000, le va a cobrar 36.300. ¿Quiere decir que esos 6.300 que ha cobrado además se los queda? No, no quiere decir que se los queda, simplemente es que periódicamente tendrá que hacer cuentas con Hacienda y ese dinero que ha cobrado de más se lo tendrá que pagar. Por tanto, la fábrica de harina, cuando tenga que hacer cuentas con Hacienda, le pagará 6.300 euros, que serían estos de aquí. Bien, ahora vamos a... perdón, la fábrica de harina, no, el campo de trigo le pagará 6.300 euros a Hacienda. La fábrica de harina ha comprado por valor de 30.000. Pero, como Hacienda nos obliga a soportar en este caso un 21% de IVA, habrá pagado 6.300 euros de más, es decir, habrá pagado un total de 36.300. ¿Quiere decir que a la fábrica de harina el trigo le cuesta 36.300? No, a la fábrica de harina el trigo le cuesta 30.000, porque estos 6.300, ahora como veremos ahora más adelante, la fábrica de harina se los podrá deducir, se los podrá descontar. Bien, vamos a suponer que la fábrica de harina vende toda su producción por 70.000 euros. Claro, tiene que venderlo por más de lo que le costó, de sus costes, ¿no? A una panadería, se lo vende todo a una panadería. Y suponemos que el único coste de la panadería es la harina, que no tiene más costes ni de luz ni de nada. Repito, es una simplificación de la realidad. Bueno, pues la fábrica de harina ha vendido por 70.000 y había ya soportado por, comprado, hecho compras por 30.000. Ha repercutido un IVA de un 21% y por tanto la cuota de IVA es de 14.700. Por tanto, el total a cobrar a la panadería es de 84.700. ¿Cuánto pagará la fábrica de harina a Hacienda? Pues bueno, la fábrica de harina ha vendido por 70.000, pero ha cobrado 14.700 de más que se los tendrá que pagar a Hacienda. Pero como también había soportado de la compra del campo de trigo 6.300 de IVA, lo que va a tener que pagar Hacienda la fábrica de harina van a ser 14.700 menos las 6.300 que se ha deducido. Por tanto, lo que tendrá que pagar Hacienda la fábrica de harina serán 8.400 euros. Bien, seguimos con el proceso. Entonces, la panadería, tenemos el mismo caso que sucedía anteriormente con la fábrica de harina. La panadería ha hecho compras por valor de 70.000, pero en cambio le ha pagado 84.700. Estas 14.700 de más que ha pagado se los deducirá posteriormente con sus ventas cuando haga la declaración de Hacienda. Y ahora lo veremos. Lo mismo, la panadería vende toda su producción, que van a ser 120.000 euros, a los consumidores finales, al consumidor final. Pero el consumidor final no va a poder deducirse el IVA de sus compras. Es decir, nosotros cuando realizamos una compra en una tienda, no podemos realizar luego una posterior declaración y descontarnos ese IVA. Por tanto, lo que sucede es lo siguiente. La panadería vende por 120.000, que el 21% son
25.200. Y por tanto, el total son 145.200. Entonces, como la panadería se había soportado 14.700, es decir, 14.700 había pagado de más y 25.200 ha cobrado de más, porque yo he vendido por 120.000, pero en cambio yo he cobrado a mis consumidores, a mis clientes, 145.200, por tanto he cobrado de más 25.200. ¿Cuánto pagaré cuando tenga que hacer la liquidación con Hacienda? Pues pagaré 25.200 que he cobrado de más menos 14.700 que he pagado de más. Por tanto serán 10.500 euros lo que yo tendré que pagar a Hacienda. ¿Qué sucederá con el cliente final? El cliente final realizará compras por 145.200, que serán 120.000 es la base imponible de todo, digamos, todo el proceso productivo, el coste final, más un 21% de IVA, que son 25.200, por tanto tendremos que pagar 145.200, 120.000 lo que es el producto y 25.200 lo que es el impuesto que recaudará Hacienda, y que Hacienda ha recaudado a partir de lo que ha ido cobrando por la generación de valor añadido de cada uno de los sectores productivos. 6.300 más 8.400 más 10.500 suman los 25.200 de IVA, que al final el consumidor final ha sido realmente el pagano real. Viéndolo aquí lo vemos más fácil. 6.300 es lo que ha tenido que pagar el campo de trigo, 8.400 es lo que ha tenido que pagar la fábrica de harina y 10.500 es lo que ha tenido que pagar la panadería. Al final, el que ha pagado todo el IVA realmente ha sido el consumidor final. Por tanto, para las empresas en realidad el IVA no es un gasto. Eso es importante. Cuando veamos la contabilidad es muy importante tener en cuenta que para las empresas el IVA no es un gasto, a no ser que no se lo puedan deducir. Existen casos determinados, casos concretos, que la empresa tiene que soportar un IVA que luego Hacienda no le permite que se deduzca. En esos casos sí que es un gasto. Pero si el IVA es deducible, la empresa se lo puede descontar cuando haga la liquidación con Hacienda, lógicamente para la empresa eso no supone un gasto. Entonces, cada empresa declara el IVA por su valor añadido que ha generado en la economía, por la parte de valor añadido que ha generado. Y luego, otro aspecto muy importante es que el consumidor final no podrá descontarse el impuesto y por tanto será el que técnicamente asuma el coste del IVA. Y unos apuntes importantes más, que son más, digamos, conceptuales, es ¿qué es la base imponible? La base imponible es la cantidad sobre la que procede a aplicar el impuesto. Es la base sobre la que se calcula el impuesto. Tipo de gravamen, otro concepto muy importante, que es el porcentaje que se aplica a la base imponible para calcular el impuesto. El actual, esto puede modificarse, como sabemos, recientemente han sido modificados los porcentajes de IVA. El tipo general es el 21%, el tipo reducido es el 10% y el tipo superreducido, que es aplicado a elementos, digamos, básicos de primera necesidad, sería el 4%. Por otro lado, tenemos que distinguir algunas palabras que muchas veces nos pueden confundir. Unas son, digamos, se utilizan más fiscalmente y otras se utilizan más contablemente. IVA devengado es la que se utiliza generalmente fiscalmente, IVA devengado, es lo mismo que IVA repercutido, que es lo que utilizaremos más en la contabilidad. Mientras que IVA deducible es lo que se utiliza fiscalmente, es lo mismo que IVA soportado, que es la palabra que utilizaremos más cuando veamos los asientos contables. Bueno, y por último los periodos de declaración. Tenemos que distinguir entre grandes empresas y el resto. Las grandes empresas, aquellas que facturen, es decir, tengan una cifra de negocio superior a 6.010.121,04, es decir, creo que esto eran los 1.000 millones de pesetas antiguas, deberán realizar declaraciones cada mes, mensuales, del 1 al 20 de cada mes.
exceptuando enero, que le dan un plazo ligeramente más largo y hay hasta el día 30 del mes. Por su lado, el resto de empresas, la gran mayoría, y es en lo que nosotros nos basaremos para hacer los ejercicios en general, la declaración es trimestral y es del 1 al 30 de enero y del 1 al 20 de abril para el primer trimestre, del 1 a marzo, del 1 al 20 de julio, que mirará el segundo trimestre, es decir, desde abril hasta junio, del 1 al 20 de octubre, que mirará el tercer trimestre, ¿vale? Del 1 de julio al 30 de septiembre, y por último, bueno, como hemos dicho, del 1 al 30 de enero, que valorará, digamos, realizará la declaración correspondiente al cuarto trimestre, ¿vale? Del 1 de octubre al 31 de diciembre. Bueno, esto es más también a título informativo, este es el modelo 303, es el modelo que presentan las pequeñas empresas para realizar sus liquidaciones con Hacienda. Aquí probablemente lo veáis muy pequeño, pero bueno, simplemente que sepáis que este es el modelo que hay que presentar en cada uno de estos periodos de aquí. Como hemos dicho, no es este el curso para saber qué es exactamente el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido, sino simplemente es explicar los conceptos principales para que después podamos contabilizar correctamente el IVA. Bien, pues con esto termino. En el próximo vídeo estudiaremos ya con asientos, ya veremos qué cuentas se utilizan para llevar a cabo una correcta contabilización en el libro diario del IVA. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y buenas tardes.